¿cierto? Puesto la guerra de la fe, ¿no? Guerreando en considerar todo lo que Dios nos dice y batallando por lo que es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro. Dios nos ha dado, ¿cierto? Una vida y una vida en abundancia, ¿ya? Y ciertamente hay uno que siempre se levanta y va contra nosotros en cualquier área, ¿cierto? Y deseamos que ojalá usted pueda entender eso, ¿ya? En sí, hermano, hemos estado hablando ya de una guerra espiritual. Ahora, ¿por qué acuñamos guerra espiritual? ¿Ya? Porque nosotros somos espíritu. ¿Entiendes? Todo lo que tú haces y vives eres espiritual. ¿Me dice amén? Somos espíritu. No es que estemos diciendo de alguien que es superior a otro. No, somos espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa dirección estamos entonces hablando de aquellas decadencias o aquellas cosas que nos pueden suceder en la vida cotidiana, diaria. No estoy hablando, ¿cierto?, de echar fuera demonios simplemente. No, estamos hablando de una guerra que es sinceramente a través de las situaciones que son muy normales dentro de nuestra vida y que a veces el diablo las usa de su forma y de su manera para poder entonces dejarnos sin ganas, sin nada y a veces abandonar incluso hasta la fe, como en algunos casos ha ocurrido. ¿Ya? Gracias a Dios que a usted no le ocurre y que está aquí en esta noche y por eso queremos darle a usted, ¿cierto?, seguir adelante luchando como un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Bien dice el título allí, ¿cierto? Para ser un guerrero, que era para tener convicción, ¿cierto?, de lo que yo soy en Dios, ¿ya?, o en el Señor Jesucristo, debo ser primero un soldado. ¿Cuántos dicen amén? Un soldado, ¿ya? ¿Cierto? Y este concepto militar que está evocando este título, ya está impreso en la Escritura, ¿ya?, debido a la vida que Pablo llevó. Pablo es el que desarrolla más este concepto militar. Pablo es el que tiene, ¿cierto?, y el que usa palabras de milicia, militar, porque él estaba rodeado del imperio romano. Fue en el tiempo en que él vivió. Y también fue el tiempo en que Cristo vino a esta tierra. ¿Ya? Según la profecía de Daniel, ¿cierto?, iba a venir un imperio, ¿cierto?, que iba a traer hierro y que era justamente la espada, ¿no?, simbolizada allí en el libro de Daniel, cuando uno ve la estatua, ¿no?, los imperios que venían. Entonces este era de hierro y de barro, ya según la simbología allí. Por lo tanto, entonces este imperio era el que estaba, porque ahí dice que hay una piedrecita pequeña, no sé. ¿Alguno ha leído el libro de Daniel o no? A lo mejor estoy hablando en inglés para algunos. ¿Ya? Pero léalo. Es bueno, porque habla de Jesucristo, ¿ya? ¿Cierto? Esa piedra pequeña es Jesucristo, es Cristo el Señor. Por lo tanto, entonces, era el que iba a derrotar estos imperios. Bien, producto de esto, entonces, el Nuevo Testamento, gran parte de ella se desarrolla bajo este imperio, el imperio, ¿cierto?, romano, donde también había una influencia fuertemente del griego, por cierto, ¿ya? Y de ese idioma es el que se escribe mayormente el Nuevo Testamento, del griego koiné o de un griego común, que era más o menos una forma, un chilinense, ¿no?, poder decirlo de alguna manera, ya, más que un español, ¿ya? Eso es entonces para que entendamos. Entonces, obviamente, la influencia, ¿cierto?, del imperio, de los conquistadores, de todo Roma, ¿cierto?, está en él, está en Pablo. Y Pablo entonces está usando eso. O sea, él usa la metáfora de la armadura, ¿cierto?, de Cristo. Y habla de la armadura, pero él está haciendo o está evocando a la armadura, ¿cierto?, del romano, del soldado romano en el siglo I o primero, ¿ya? Entonces, él está hablando allí en el libro de Efesios. Por lo tanto, entonces, él siempre tiene este pensamiento, ¿ya? Y así usa otras metáforas también, ¿ya? ¿Cierto? Como el atleta, él es el que usa mucho el atleta, la competición, ¿ya? El que compite, de qué manera, cómo lo hace, ¿ya? ¿Cierto? O el labrador también. Bueno, son formas y maneras que Pablo quiere expresar. Así que yo voy a usar entonces, creo que es conveniente usar explicar esto para poder entender por qué voy a hablar en forma un poco militar, ¿ya? Y evocar un poco esto, simplemente porque la Escritura nos enseña y nos da unas cosas muy importantes esto, ¿ya? Necesitamos una iglesia completa, entera, ¿cierto?, que se levante como una generación de guerra, que no esté, ¿cierto?, pensando que todo está bien. Como alguien puede pensar, no, bueno, si el Señor ya va a venir, todo está bien. No. Ya, por eso te tiene aquí en la tierra.
Por eso estoy aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia hoy día tiene que tener o evocar un espíritu, ¿cierto? Agresivo, totalmente espiritual, agresivo con respecto a una vida, a un sistema, ¿cierto? Donde el enemigo es el que gobierna, ¿ya? Es el que gobierna. Y entonces vamos a tener hoy día calificativos muy, ¿cierto? Que vienen de gente, comillas, culta o entendida en una materia, lo que nosotros somos. ¿Cierto? Somos personas, ¿cierto?, religiosas, somos personas castradas, personas que no tenemos, ¿cierto?, el deseo, que hacemos, ¿cierto?, diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el pensamiento que va a venir, pero eso es una batalla de conceptos. Es una batalla ¿cierto?, de luchar con los principios de Dios a nuestro favor, que ellos, ¿cierto?, como van contra su conducción, contra su conducta, ¿cierto?, dicen que es algo equivocado, errado, ¿cierto? Completamente. Entonces, y que hacemos discriminación, etcétera. Bueno, todo ese contexto, ¿cierto?, que está viviendo nuestro país hoy día, ¿ya?, nos ayuda entonces un poco a mirar que esto no puede ser tan fácil. La iglesia no puede estar reposada ni quieta, ¿cierto?, como que todo está bien. No está bien, hermano. Mientras el pecado siga existiendo, hay algo que hay que hacer. Hay algo que hay que hacer, hay algo que batallar. ¿Me entiendes? Si aún mi familiar, aún mi padre, mi madre o quien sea a mi alrededor todavía no tiene a Cristo en su corazón, algo tengo que hacer. ¿Ya? Y esa es una guerra, esa es una cosa que yo tengo que batallar, ¿cierto? Y ponerme en el sitial correcto. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, para poder entonces ser, ¿ya?, no tenemos que tener esta forma a lo mejor un poquito, no sé si mediocre, pero a lo mejor conformista, ahí creo que es la palabra mejor, conformista, ¿cierto?, de ser guerreros ocasionales. De que cuando me pasa a mí, entonces yo me pongo a orar. Es que estoy enfermo, me voy a poner a orar. ¿Me entiendes? Es que me pasó algo entonces, somos como ocasionales. Mientras no pase nada, no hago nada. Eso es ocasional. O sea, según la situación que yo vivo, es la que me produce una actitud espiritual. ¿Me entiende? Pero esto debiera ser constante, permanente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Se imagina usted que un ejército sea ocasional? Sería como el ejército de los palitroques, ¿no? Que los palitroques los visten de soldaditos. Claro, sería así, no. Cuando juego nomás, no es así. Claro, el que está en el ejército, el soldado del ejército, está preparado para cada hora del día. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año. ¿Me dice amén? Eso es estar en una mente preparada permanentemente, ¿ya? ¿Cierto? Porque nuestra guerra es permanente. Tú tienes una familia, hay una comunidad, ¿cierto? Hay gente, hay un país, hay familiares, hay amigos. Hay tanta gente a tu alrededor de lo cual necesitan de Cristo el Señor, ¿ya? Y el enemigo hará lo que él quiere hacer para que a ti te produzca, ¿cierto?, la situación de que tú seas un poco ahí quedándote quietito nomás, ¿cierto? Y que te comporte de la manera que tú te quieres comportar, ¿ya? Y que con eso es suficiente, ¿ya? ¿Para qué tanta cosa? Si total, el Señor cuando venga, ¿ya? O te puedes quedar con el pensamiento que si Dios está en su trono todo está bien. No, todo está bien, pero no me quiere decir que yo no haga nada. No quiere decir que yo no haga lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que las personas tienen que despertar y cada mañana cuando tú despiertas debes ser o debes permanecer, ¿cierto?, teniendo esa acción de guerra. Ese hombre despierto. ¿Me entiendes? Ese hombre que dice o esa mujer que dice, Señor, ¿qué va a pasar hoy día? Señor, ¿hay algo que tengo que saber de ti en la cual tú me necesitas hoy día? Ay, Dios, no surgen mucho los amenes porque mucho compromiso parece. No, tiene que haber, ¿ya? ¿Cierto? Usted no puede tener una mente en vacaciones. No, usted tiene que ser alguien. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasa esto? Cuidado esto otro. Y debo verlo no con mis ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Para poder entenderlo espiritualmente si soy espíritu. Por lo tanto, tengo que entender lo que está pasando alrededor. ¿Me entiende? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Debo tener algo en que entender y cómo entenderlo correctamente, ¿ya? Así que prepárese para eso y dispóngase en esa manera. No puede ser un guerrero ocasional, ¿ya? Segundo, ¿ya?
es necesario que estemos siempre preparados. Siempre preparados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Alguna vez usted me ha escuchado? ¿Ya? Que yo cada mañana me levanto preparado porque puede que el Señor venga. Yo mantengo mis maletas listas para irme con Él. ¿Ya? Entonces eso me hace estar siempre bien con todos. Me hace no pecar. Me hace vivir en santidad. Me hace vivir bien con todos. No pelear con mi esposa. Tratarla bien. Claro que sí. Que nada impida que yo, si el Señor viene hoy, yo me vaya con Él. ¿Ya? Así que tenemos que estar siempre preparados. Es necesario. ¿Ya? ¿Cierto? Es duro, pero es necesario. ¿Por qué es duro? Porque debe haber un programa, debe haber algo en que yo me pueda entrenar, disciplinar. Mi entrenamiento, mi disciplina, es algo que lo necesito. Es algo que lo necesito. ¿Ya? Que ninguno rompe la indisciplina si no hace lo que tiene que hacer. Sigue la indisciplina y sigue aquí yendo usted haciendo cualquier cosa. ¿Me entiende? Por ejemplo, las mamás me van a entender esto muy rápidamente porque disciplinan a los hijos, ¿cierto? Cuando ya estos van creciendo y cuando van entendiendo órdenes, ¿cierto? Que dejen la ropa sucia en tal lugar o que recoja eso, que no lo deje botado, que lo levante. Pero ¿cuántas veces le dirá una madre a un niño o cuántas veces le da un padre a sus hijos? ¿Cuántas veces le darán órdenes? No sé, miles de veces. Ya, muchas veces, hasta que el niño o la niña pueda entonces adquirir ese ordenamiento. Que tuvo que ser entrenada, tuvo que ser adiestrada, tuvo que ser disciplinada. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice que no me aburre leer la Biblia, no, usted tiene que romper ese aburrimiento. ¿Cómo? Orando y leyendo la palabra del Señor hasta que venga ese gusto. Usted dice, es que yo no sé qué más decirle a la oración. Hermano, es súper sencillo, ¿cierto? ¿Cómo se aprende orando? Orando, nada más. No tiene ninguna otra ciencia. No, mira, te podemos dar catálogos, te podemos decir, mira, los primeros 5 minutos haz esto, los segundos esto, 8, ¿cierto? Pero que después que dejes esas reglas, no sabes qué hacer porque sigue siempre las reglas. No, la oración es una conversación. Y entonces en la medida que tú puedas conversar con Dios y que el Espíritu Santo te vaya ayudando, las cosas van a andar mucho mejor. Cuando dicen amén. Entonces, hay que disciplinarlo. Lo segundo, entonces, en nuestra preparación debe haber un entrenamiento y una disciplina permanente. Permanente, ¿ya? Que cuando usted ve a alguien que una hora y parece que el tiempo se le fue como la nada, no me diga que ese está orando recién. No, esa persona que ora una hora así y se le fue la hora y que usted no vio que en ningún momento tuvo un bache, se quedó callado y dijo, ¿qué digo ahora? No, siguió. Es porque tiene un entrenamiento en la oración. Tiene un entrenamiento, ha orado en solo, en el secreto, ¿no? ¿Cierto? Y cuando lo tiene que hacer en público, uno inmediatamente nota que esta persona oró. ¿Ya? Así que usted y yo, para ser ese guerrero de verdad, tenemos que ser adiestrados como un soldado. ¿Ya? Y esa es la realidad que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Ahora, lo tercero, y puede ser muy conveniente que lo recordemos, ¿cierto? Que la guerra comenzó en usted y en mí cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese día empezó. Porque la guerra está dentro de... No tengo que mentir. No, allá están mintiendo. ¿Me entiendes? Allá tengo que comportar de la otra manera. Allí está la cosa. ¿Me entiendes? Y entonces uno tiene que hacerlo. En realidad es allí cuando comenzó. ¿Ya? Así que todo nuevo creyente comienza con un programa de entrenamiento, lo que llamamos nosotros discipulado. La persona que no entiende las cosas de Dios, nada. Por cierto, no le podemos pedir haga esto, otro. No, tenemos que enseñarle para que luego haga lo que le vamos a pedir que haga. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera, pero tiene que ser entrenado. Y una persona entrenada es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Si no, es imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Porque el entrenamiento te lleva a una disciplina. ¿Ya? Te lleva a una disciplina. Y esa disciplina te hace un cambio, te genera un cambio. Tú eres una persona civil y pasas a ser ahora un soldado de Jesucristo el Señor. Alguien que está dispuesto, alguien que mira a Jesús ahora, ¿cierto? Como ese jefe de Él, el amo de Él, el dueño de Él. Cuando dicen amén, ¿cierto? Es el capitán, es el general del ejército de nuestro Dios. Por lo tanto, entonces, necesitamos mirar de esa manera, ¿cierto? Que hay un cambio. Te disciplina y tú cambias.
Así que en eso ojalá podamos ir aprendiendo, porque hago un paréntesis, voy a predicar estos meses que vienen, ya de aquí a septiembre a lo menos, yo solo, ya no porque los pastores están en disciplina o los hermanos están no le saque punta al lápiz, sino por una voz de Dios. El domingo seguramente lo voy a repetir nuevamente, pero lo hago en medio de la predicación para que quede constancia. ¿Ya? ¿Me entiende? No, es una voz de Dios. Me dijo, hazlo tú, y ya. Y usted ve que a mí me cuesta re poco animarme. Y si usted está desanimado y se encuentra conmigo, está aquí, sale animado. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Sale, a lo menos tuvo que escucharme que yo grité. Muerto no estoy, vivo sí. Y para Él, ¿cuántos dicen amén? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Así que vamos a entrenarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Estos 3 meses tienen que ser intensivos. Intensivo. Por eso fue lo primero que yo vine a hablar con ellos un día miércoles y le dije, los necesito. Y esa necesidad empieza en santidad, en oración, en búsqueda del Señor, en que el instrumento lo tomo en la casa y, ¿me entiendes? No sé cómo lo harán los bateristas, pero no sé si le pegan las tapas a la olla, no tengo idea, pero la cosa es que tienen que practicar, no pueden llegar acá a practicar, tienen que allá en la casa practicar, ¿me entiendes? Señor, estoy tocando bien, no, hoy Señor me equivoqué, ¿me entiendes? La cosa es decir, ya, ¿me entiendes? Señor, ¿qué canción quieres que te cante? Si el pastor está así, ¿qué tengo que cantar? ¿Me entiendes? ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ya, porque hay algo que está pasando en el cielo. Hay algo que está sucediendo en el cielo. Hay algo que quiere que acontezca con nosotros en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Me entiendes? Toda esta porquería, inmoralidad que hay dentro de este país, nosotros tenemos al Dios del cielo. Y que nos va a ayudar a hacer un ejercicio correcto frente a las cosas. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que no es un mero entrenamiento de un culto. Usted no puede recibir solamente hoy día y con esto ya se va y usted dice, aquí estoy, ¿quién viene a pelear conmigo? No, le van a dar el primer golpe donde usted no sabe y ahí va a quedar. No, usted tiene que tener un entrenamiento no solo de fin de semana, es todos los días. Es todos los días. Y el mejor entrenamiento es su propia experiencia. ¿Quién le va a quitar eso? ¿Quién le puede decir a usted que Dios no existe? No. Usted dice, para mí Dios existe. Porque yo sé que existe por lo que me hizo esto y esto otro y aquí y acá. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor entrenamiento, su propia experiencia. Pero si usted no busca a Dios, ¿qué experiencia va a tener? ¿Qué experiencia va a tener? ¿Me entiende? Ninguna. ¿Ya? Usted siempre va a estar escuchando a otros que testifican, a otros que dicen, el Señor hizo esto conmigo. ¿Me entiende? El Señor hizo esto otro conmigo. El Señor me sanó, el Señor me liberó, el Señor abrió una puerta donde nadie podía abrir. ¿Me entiendes? Compré una casa sin plata porque Dios me la dio. ¿Cuántas cosas no suceden? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el enemigo viene y se enoja. ¿Tú crees que las cosas van a ser gratis? No, es lo que te va a costar lo que Dios te va a dar. Porque el otro te va a tratar de hacer la vida en cuadritos, como digo yo. Recuerda que Él es muy sutil. No va a venir así con un tridente. No te preocupes, te vas a dar cuenta al tiro que es Él. No, Él va a venir en forma de sutileza, de forma sutil. ¿Cuántos dicen amén? Ya. El día a día entonces, hermano, el día a día es muy importante. Nota las experiencias, nota, que trata de ver. ¿Te has preguntado tú alguna vez por qué una persona se conduce de una manera determinada? Cuando en un momento dado Él está bien, supuestamente, y en otro momento tú lo ves con otras reacciones. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No te sucede en la casa cosas como esa, por ejemplo? En que tu hijo está feliz y de repente no sé qué le pasa y empieza a gritar y empieza a hacer cosas que están fuera de una lógica, de una razón. Bueno, allí está la intervención del diablo y esas son tus experiencias. ¿Y qué vas a hacer? Pórtate bien y lo vas a agarrar a palos. No, recuerda que la lucha tuya no es contra carne ni sangre, sino que contra huestes y potestad del maligno. ¿Dices amén o no? Ya, entonces, ese día a día, día a día, estamos bajo las órdenes del Dios del cielo. Día a día estamos bajo las órdenes del Dios Altísimo. Día a día estamos bajo las órdenes del león de la tribu de Judá. Día a día estamos bajo las órdenes de nuestro capitán, Jesucristo el Señor. Es día a día, no es hoy día nomás, no es que usted tiene que portarse bien aquí, no, usted salga a su casa, a su trabajo y alabe a Cristo, cántele al Señor, alabe a Dios, ya, ¿cierto? No puede estar un corazón triste alabando a Dios, cántele con alegría, cuando dicen amén, ya, ¿cierto?
Y si usted quiere tener algo así, cántele esa alabanza de cuando pequeñito en la escuela dominical, soy un soldado de Jesucristo. Aunque no soy de la infantería, ni de la caballería, ni de la aviación, ni de nada por el estilo, ni menos de carabinero, pero soy un soldado de Jesucristo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, ¿me entiendes? No pertenecemos a ninguna rama de las Fuerzas Armadas, pero somos soldados de Jesucristo. ¿Ya? Así que prepárense porque ahí vienen cosas lindas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y en esta preparación, vamos entonces y entramos. Leamos lo que dice la Escritura. Ya entendió por qué voy a estar hablando de soldado, ¿no? El verso 3 dice así: tú pues sufres penalidades. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Buen soldado de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, las cosas no son fáciles en la vida. Si usted, aunque hubiese sido Farca, no son fáciles en la vida. ¿Me entiende? Usted hubiese podido tener todo el dinero del mundo. No es fácil en la vida. Hay cosas que se le han sido más fácil, pero no todo ha sido fácil. ¿Ya? Entonces usted tiene que ser ahora equipado y preparado para eso. ¿Cómo? Primero lo que debe tener es una mentalidad militar. Soldado. Una mente fortalecida frente a lo que tiene que hacer. ¿Qué es tener una mente o una mentalidad militar frente a lo que la Escritura nos enseña? 3 cosas: la autoridad, la lealtad y el compromiso de una persona. Toman fuertemente, ¿cierto?, el grado de la mentalidad. Nótese, por favor. Lo primero que tiene que usted tener en cuenta es la autoridad. La autoridad no se consigue si no está bajo alguien. Mejor dicho, si alguien no le ordena a usted, usted no tiene autoridad. Pero si alguien le da órdenes, usted está bajo esa autoridad. Por eso es día a día con el Señor. Las órdenes son día a día. Estoy bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bajo la autoridad de Dios. ¿Ya? ¿Me entiendes? Frente a la orden que recibo día a día, lo segundo que tiene que suceder con la orden es lealtad. Lealtad. ¿Cuántos dicen amén? Lealtad. Lealtad con aquel que me está dando una orden. Si Dios me dice ora, yo voy a orar. Porque soy leal a la orden que Dios me da. ¿Cuántos dicen amén? Si Él me dice no mientas, no voy a mentir. Voy a ser leal a la orden que se me da. ¿Me está entendiendo, hijo mío, o no? ¿Cierto? Y eso es correcto y tiene que serlo fuertemente. Y lo tercero, para graficarlo así en forma genérica, ya es el compromiso. ¿Qué compromiso tengo yo con las órdenes que Dios me da? ¿Qué compromiso tengo yo con las órdenes que Dios me da? ¿Ya? Y entonces, es importante el compromiso. Muy importante el compromiso. Hay gente que dice amar a Dios, pero no tiene compromiso. Hay gente que puede decir yo quiero servir a Dios, pero no tiene un compromiso. ¿Ya? Entonces, la mente de una persona que está en el ejercicio permanente de lo que él es, ¿ya?, está atento, está alerta frente a todo esto. ¿Ya? Así que una persona con una mentalidad militar, ¿cierto?, comprende que está en medio de la guerra. En medio de la guerra. Esta cosa es guerra. Y el soldado va a entender qué es lo que es una guerra. ¿Entiendes? Y en una guerra, ¿cierto?, hay cosas bien importantes. ¿Ya? Lo primero que está allí, ¿cierto?, en forma de la disciplina y el orden que va estableciendo, es la importancia de la obediencia. Porque sin obediencia usted no va a tener autoridad. Sin obediencia usted no va a tener lealtad. Sin obediencia usted no se puede comprometer. ¿Se da cuenta usted? ¿Ya? La obediencia. Por eso el Señor nuestro Cristo, ¿ya?, Él estuvo permanentemente alerta espiritualmente. Cada vez que venía una situación contra Él, ¿ya?, Él sabía qué tenía que decir. Él sabía lo que tenía que hablar. Él sabía lo que tenía que decir. Él sabía lo que tenía que hablar. ¿Sabe lo que Dios hace con un profeta? Lo primero que Dios le cambia a un profeta es el habla. Es el habla. ¿Ya? Por eso a Isaías, ¿qué
¿Dónde tomaron un carbón encendido? ¿Y qué fue lo que tocó el carbón encendido? La boca. Porque lo que tenía que hablar era tan santo o era del santo que él tenía que cambiar su lenguaje. Usted tiene que tener el lenguaje de él. Esta es la palabra más profética, más segura, ¿sí o no? ¿Cierto? Y esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que decir. Me falte lo que me falte, Dios sigue siendo mi Dios. Suceda lo que suceda con mi vida, Él sigue siendo mi Señor. No me importa que esté aquí, no importa que esté allá, sea aquí, sea allá. Yo sé que Él sigue siendo siempre el mismo. ¿Alguien puede decir amén? Diga gloria a Dios en eso. ¿Se da cuenta usted? El guerrero no anda, ¿a quién le pego? No, 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 no. No. Él sabe que hay cosas que va a tener que decir, hacer y hablar. ¿Sabes qué? A ti nunca te he escuchado decir una mentira. A ti nunca te he escuchado decir es que yo soy leal a la obediencia. Que soy leal a uno que me dio una orden. Soy leal, ¿cierto? A Él. Obedezco a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un compromiso con su palabra. Tengo un compromiso con Él. ¿Ya? ¿Cierto? Y eso es importantísimo. ¿Ya? Así que aquí a Timoteo, Pablo lo pone en la infraestructura de un militar, entendiendo que Timoteo también comprendía un poco el concepto, debido a que estaba en el mismo tiempo que Pablo. Por lo tanto, entonces no le era extraño para él. ¿Ya? Así que saque de sí y no diga que la obediencia simplemente es que cada vez que él se hace obediencia, hay que decir esto, hay que atender esto, otro, hay que ser obediente. No. Uno no habla de obediencia para hacer a cosas que no te gustan. Que atacar lo que no te gusta por la obediencia es algo que te va a beneficiar el día de mañana. Es algo que te va a beneficiar. Lo que pasa, como no te gusta, no obedeces. No obedeces. ¿Sabe usted lo que la complicación más... Y discúlpenme las personas que voy a hacer referencia. ¿Sabe usted lo peor para las personas adultas? Lo peor es que le digan que tiene que cambiar. Eso es una puñalada en cualquier parte. A mí me dicen que tengo que cambiar. 80 años viviendo así, 50 años así, 40 años, 60 años. Y quieren que yo cambie. Y entonces uno sigue siendo el mismo, hermano. Y aunque uno sepa, y aunque uno no le cree a Dios que uno puede cambiar. ¿Verdad? Y yo creo que uno puede cambiar. A la edad que sea, por algo Dios te llama. Y Él puede hacer el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué no cambio? Porque no me gusta. Y entonces lucho conmigo mismo. Por eso, el peor problema a veces no es del diablo, soy yo. Es uno mismo. Y la guerra a veces no es la guerra contra él, sino contra uno mismo. ¿Ya? Entonces, lo que más cuesta, hay análisis pastorales, que lo que más cuesta hacer en la iglesia, en las iglesias, esto es genérico, ¿cierto? Es justamente hacer algo nuevo cuando hay muchas personas adultas. Como aquí hay puros cabros jóvenes, yo no tengo problema. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Entonces, es verdad eso, nos cuesta. Pero, ya. Así que, hermanos amados, si usted piensa en la forma del soldado, ya, que tiene una mentalidad militar, debido a su entrenamiento, ya, ¿cierto? Él no se aferra a la vida como algo para que no le suceda la muerte. Él está dispuesto hasta la muerte. Hasta la muerte. Si usted ve no me recuerdo bien el día, el 7 de julio, por ahí, o 7 de junio, no sé, por ahí más o menos, juran los soldados que entraron recién, por ahí, en esa fecha, ¿ya? Y hay un juramento, y eso, desde ese día ellos están dispuestos a morir por la patria. Lo hacen los carabineros, lo hacen todas las fuerzas armadas. Que cuando ese compromiso de promesa de morir por la patria, ellos ya no se aferran a la vida. No se aferran a la vida. E imagínate, y por favor, ahora llévalo a tu vida. Uno lo lleva a la vida. Uno a veces se aferra tanto a esta vida que uno no quiere morir. Y entonces a veces, siendo el Hijo de Dios, siendo la persona que tiene que ejercitar la guerra y la batalla, uno no quiere morir.
Y cuando uno tiene que estar dispuesto a dar la vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Ay, ¿están convencidos? Tenemos que estar convencidos. Fuertemente. ¿Cuántos dicen amén? Es que no me quiero morir. No, si no te estoy hablando que te quieras morir. Es que no te aferres a la vida. Dios sabe cuándo tiene que llevarte. Aún con un estornudo te puede llevar igual. Estornuda y te vas. Y uno no sabe por qué, pero se fue. Porque hay uno que es superior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que, hermanos amados, la convivencia, este andar, esto que genera una maquinaria dentro de lo que es, ¿cierto?, para funcionar los militares. Hermanos amados, ¿qué aprenden los militares? Los militares aprenden lo que nosotros tendríamos que hacer. Por eso Pablo usa. Nosotros tenemos que usarlo eso. El compañerismo, por ejemplo. La lealtad al compañerismo, al compañero. Dar la vida por su compañero, si es necesario. Ayudar a su compañero. Y dígame que todo eso no es visión de Jesucristo el Señor. ¿Me entiende? ¿Ya? Eso es así. ¿Ya? Y eso es algo que se aprende dentro de eso. ¿Ya? La lealtad, hermanos amados, la aprendes como sea, pero tienes que aprenderla. Y es algo que está allí. Y que hay castigo, hay disciplina, hay cárcel dentro de ella cuando tú no eres leal a la autoridad. Y de verdad que dentro del ejercicio cristiano evangélico debiera ser algo que no se debiera discutir. Debiéramos ser leales a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Las que velan por vuestras almas, dice la Escritura. Velan por vuestras almas. O sea, ¿me entiendes? Tú puedes considerar a uno que esté allí, sea pastor, sea el nombre que éste reciba. Tú lo puedes considerar como cualquier persona. Y es una persona normal y común y corriente como otros. Pero lo que lo hace, lo que lo cambia es justamente ese llamado que Dios ha puesto sobre él. Y eso lo hace autoridad espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, el ejercicio de esto, ¿ya? Cuando empieza entonces a adiestrarse, ¿ya? Entonces, tenemos lo segundo. Una vida de un soldado es una vida de adiestramiento todos los días. El soldado necesita ser preparado todos los días. Todos los días puede haber una guerra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Por eso, como todos los días puede haber una guerra, lo que menos debe costarnos es recibir órdenes. Es que alguien nos diga algo que tengo que hacer. Ahora, yo lo llevo al plano de la relación tuya con el Señor. Tú tienes que ser una persona que reciba órdenes de Él y entonces obedecer a lo que Dios te dice. ¿Me dice amén? Ya. Preparado entonces, ¿cierto? Entonces tú no cuestionas las órdenes, tú las obedeces. Las obedeces. ¿Ya? Esto es estar bajo autoridad. Hermano, hoy día, y esto no es defensa de los pastores porque también he hablado cuando también hemos cometido errores y he reconocido los errores, que hay muchas cosas que los hermanos dicen, las ovejas hablan de los pastores porque nosotros somos los culpables de eso. ¿Ya? Pero también quiero decir que muchas veces las ovejas no se sujetan hoy día a las órdenes. No se sujetan al Señor. Hacen lo que quiere, hacen lo que bien les parece. Entonces el enemigo hace presa fácil porque está sin cobertura. Como no obedece las órdenes y la orden te lleva a estar bajo autoridad, entonces como no, perfecto. ¿Me entiendes? Hermanos amados, nótese por favor, ¿ya? Y este ejemplo en alguna ocasión también lo he dicho. Si un carabinero te hace parar, te hace detener, y no tiene ninguna jineta de grado, ninguna, solamente es carabinero, como llaman ellos, raso, ¿ya? Y te detiene, ¿te paras? ¿Te detienes? Y si te pasas de largo, tú sabes lo que te va a pasar. Que te van a buscar y te van a encontrar, te van a encontrar. ¿Me dices amén? ¿Ya? Ese que está ahí frente a ti, ¿sabe lo que está representando ese carabinero raso? Autoridad. ¿Y sabe la autoridad que tiene él? La que viene de arriba. La que viene de arriba. Shh, hasta ahí. Desde la presidenta de la República hasta él. Todo eso lo respalda. Un respaldo. Es como que todos se pusieran detrás del carabinero.
tú tienes que obedecer al carnero porque todos los que estamos aquí somos autoridad. Eso es delegar autoridad. Cuando tú obedeces a un pastor, lo que estás tomando en cuenta es el llamado del pastor. Y como el pastor no se llamó solo, sino que lo llamó el de arriba, entonces del de arriba tú tienes la autoridad. Y tú vas con la bendición de ese hombre, con la unción de ese hombre, o de esos hombres, en el caso nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y cuando tú hablas mal de él, ¿de quién estás hablando mal? De eso es, de Dios. No estás hablando mal de él, estás hablando mal de aquel que le dio la cobertura. ¿Lo entendió? Entonces, el diablo hace este jueguito, se da cuenta que estas cosas son como sutiles. Dice, no, pero si no es tan grave. Y aquí entonces después el diablo hace lo que quiere contigo. Y te pone en un sitial, ¿cierto?, de amargura, de tristeza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que no deje, ¿cierto?, la orden, no deje de ser ordenado y asumir orden de parte del Señor para que esté bajo esa autoridad. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por eso es muy importante cuando los hijos salen sin, ¿cierto?, sin la cobertura de sus padres de casa. Los hijos, por querer hacer cualquier cosa, no obedecen a sus padres. Le cuentan cualquier cuento y le dicen, ya, listo. Pero salieron mal porque mintieron. Mintieron. Cuando uno miente frente al que está en autoridad y le miente, no crea que va a llevar la cobertura de ese, porque le mintió. Le mintió. Y aunque uno bendiga a alguien, pero si le mintió, la bendición no sirve. Porque hay una mentira de por medio. Que a lo mejor el que estaba en autoridad no lo sabía. ¿Me dice amén? Entonces, allí es claro esto. ¿Ya? Recuerde que estamos siendo entrenados. Diga, estoy siendo entrenado. Entonces tengo que aprender esto. ¿Ya? Y va descubriendo entonces, ¿cierto?, que en medio del entrenamiento, usted se da cuenta de una cosa. ¿Ya? Se da cuenta de una cosa. Si yo no obedecía, íbamos todos marchando. Y si yo no obedecía en la marcha y yo me quedaba detenido, ¿sabe lo que me pasaba? Los que venían atrás me iban a patear entero. Y no se iban a detener, iban a pasar por encima mío. ¿Está captando lo que quiero decir? Cuando uno no obedece, van a haber consecuencias fatales. Van a haber consecuencias de dolor. ¿Ya? Porque la orden que se me fue dada no la obedecí. Entonces, en el entrenamiento usted descubre que la obediencia es mejor que el sacrificio. Oh, Dios. No fue porque Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Si usted lee Filipenses, dice que fue porque fue obediente. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Obedecer. Y porque allí está la clave de todo esto. ¿Quiere ser un buen hijo de Dios? ¿Quiere tener las cosas en el orden de Dios? ¿Quiere ser un hombre que cuando ore, cuando usted ora, ¿cierto? Cuando usted ora, las cosas empiecen a suceder? Entonces veamos cómo estamos en el entrenamiento espiritual. Estamos bajo autoridad, estamos obedeciendo las órdenes de Cristo, estamos viviendo una vida sana. Recuerda lo que dice, ¿cierto? Pedro, desde Dios dice, que Él nos dice que nos enseña a ser santo como Él es santo. Y santo significa apartado del mal, apartado del pecado, apartado para Él y dándole toda la gloria a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no vengo a la iglesia porque tengo que marcar una tarjeta. Yo vengo a glorificar a mi Padre, vengo a darle gloria a mi Cristo, vengo a reconocer que Él me salvó y que está, y yo estoy listo para obedecer. Y lo que Él mande, yo lo voy a hacer. ¿Se da cuenta usted? ¿Ya? La obediencia realmente es mejor que un sacrificio. Y esto debe estar en la mente del soldado. ¿Ya? Hay gente que, cierto, por ser vista puede sacrificarse para otro. Puede sacrificarse. Puede dar la vida por otro. Pero eso a lo mejor es para ser visto. Pero el que obedece va mucho más allá de ese momento. Obedecerá siempre. Siempre será obediente. ¿Ya? ¿Cierto? Así que ser obediente, ¿cierto?, es un bienestar propio. Propio. ¿Cómo llama Dios o cómo llama la Escritura, la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Dios a Satanás? Dice que somos hijos de la desobediencia. Por lo tanto, a él está diciendo que es un desobediente.
Satanás es un desobediente. ¿Por qué? Porque el día que quiso ponerse en el lugar de Dios, desobedeció la orden de Dios. Ese es el trono de Dios, no era el trono para él. Por eso, como no pudo el trono de Dios, ¿qué era el trono del Hijo? El anticristo, la bestia, etc. Apocalipsis. Quiere ponerse en ese sitial, pero no lo va a conseguir. ¿Cuántos dicen amén? No lo va a conseguir, porque eso está determinado para el Hijo de Dios, para Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, obediencia trae un beneficio propio. Es un bienestar para usted, mi hermano. ¿Ya? Porque a veces usted lucha consigo mismo y no sabe que es porque a usted no le gusta obedecer. No, obedezca. ¿Cuántos dicen amén? Ya, el favor de Dios está a su lado. Lucha en favor suyo cuando usted obedece. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Nótese, por favor, cuando el diablo quiere que tú no hagas lo que el Señor te dice que no hagas, es lo mismo que le pasó, ¿cierto? Ya a Jesucristo con Pedro. Jesucristo no vio a Pedro. No puso sus ojos sobre Pedro. Escuchó lo que Pedro dijo, pero sabía que no era Pedro el que le decía esas cosas. ¿Qué le dijo Pedro? No, no vayas para allá, te van a matar, que tal cosa no te acontezca. Ya, estoy parafraseando. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿A quién le dijo? Pedro, ándate de aquí. Pedro, ¿sabes qué? Me tienes harto. Pedro, con todos tus, ¿me entiendes? Siempre quieres ser el primero. Le dijo algo así, que era el carácter de Pedro, ¿cierto? Siempre ir adelante, siempre ser explosivo en ese sentido. No, le dijo, ¿sabes qué? Yo veo una realidad en esta hora. ¿Ya? Yo veo algo que está sucediendo en esta hora. Y eso es lo que tú tienes que ver, hermano. Y eso es lo que tenemos que ver, familia de Cristo, hijos del Señor. Ver cómo el diablo empieza, ¿cierto?, a tener esto. Empieza a hacernos ver la gente. Y entonces miramos, este me tiene envidia, este me tiene rabia, este me tiene... No, son los espíritus que se meten sobre esa gente, en que actúa contra ti, en que te quiere hacer la vida mal, en que te quiere hacer esto otro. No sé qué le pasa a mi marido, ora por tu marido, santifica a tu marido. No sé qué le pasa a mi esposa, ora por tu esposa, santifica a tu esposa. No sé qué le pasa a mi hijo, ora. Yo sé que el diablo está haciendo algo, porque mi hijo no es malo. Dios lo hizo de una manera para la gloria de él. Mi esposo lo hizo para la gloria de él. Mi esposa la hizo para la gloria de él. Algo está pasando aquí. Y yo le voy a decir a Satanás, apártate de este lugar. Vete de mi casa. Ay, cuántos dicen amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Gracias. Lo que tú ves en el ejército cuando a ti te designan o te dan una orden y tú obedeces la orden, te guste o no te guste, le vas a obedecer igual. Allí, ¿ya? ¿Cierto? Tú vas y te pones en el puesto. Y en el puesto que tú estás, tú no sientes envidia, ¿ya? Tú no sientes, ¿cierto?, ninguna cosa, ¿por qué estoy aquí? No, tú estás claro que estás cumpliendo una orden. Aunque aparentemente tú no hagas nada, ¿ya?, estás realizando una tarea asignada bajo una orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios en Cristo nos asignó órdenes. Nos asignó cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? No calles, háblalo de Cristo, habla del Señor, comunícale a la gente que hay un Cristo vivo y maravilloso y de verdad, ¿me entiendes? ¿Cierto? Mentes que están hoy día visiblemente equivocadas, uno se puede dar cuenta, ¿ya? No importa lo exterior que tenga la persona, eso no es la persona. Dice la gente, dice no, lo que está dentro es lo que importa. Entonces si el niño se siente niña y así entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está todo equivocado, está todo errado. Y uno a veces no se da cuenta, ¿ya?, de que realmente es como el maligno está hoy día haciendo un aporte para que esas cosas se mantengan y sean algo que la gente diga, esto es ser civilizado, esto es no tener, ¿cierto?, ningún problema con nadie. Esto es vivir en libertad, esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es mentira, eso es libertinaje, eso es pecado, eso es maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que cuando tú te mantienes asignado a tu lugar, al puesto que tú estás, ¿ya?, no tienes que tener celo ni envidia ni porque otros están haciendo otras tareas asignadas que pueden ser mucho mejores. No, aparentemente no, tú estás allí.
Tú tienes una mentalidad de una persona militar que sabe recibir órdenes y se queda en el puesto que le encomendaron. Tú tienes dones. Tú tienes gracia de Dios. Que Dios te dio órdenes conforme a ese don, conforme a esa gracia. ¿Cuántos dicen amén? No te dio órdenes simplemente por darte. No. El Dios ya te equipó, vienes equipadito. El día que te entregaste a Cristo, el Espíritu Santo repartió dones. Como Él quiso. ¿Cuántos dicen amén? Como Él quiso. Y como Él quiere, te los da. Te los entrega. ¿Ya? Y esto es entonces que tú eres una persona que está asignada a ese lugar. ¿Ya? Tener esa mentalidad de guerrero, ¿cierto? En tercer lugar, tener una mentalidad de guerrero es también comprender la guerra. Y esto es a lo mejor un poquito más complicado. Porque simplemente sí hemos vivido en paz, pero por lo menos tenemos películas que sabemos cómo son una guerra. Hay heridos. Hay muertos. ¿Me entiendes? Hay gente atrapada. Hay gente que es tomada, ¿cierto?, prisionero, etcétera. Sufre un montón de consecuencias. ¿Ya? Las guerras traen eso. Las guerras traen eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no podemos dejar nuestro soldado herido. Muchas veces usted ha visto en la película que cuando hay un soldado herido, el que está bien o el que está al mando de ese grupo, él mismo, ¿cierto?, se arriesga a buscarlo. A buscar a su herido. No lo quiere dejar allí en el campo de batalla. Y eso es una cosa que debe ser para nosotros primordial. Orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es no permitir que el diablo hiera a alguno de ustedes. Si alguno está herido, si alguno tiene problemas, que el Señor sea contigo en esta hora. Y que la gracia de la oración de todos los demás te ayuden a salir adelante. Airosos, vencedores. No queremos que uno quede aquí, que todos produzcan, ¿cierto?, y se vayan con Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que necesitamos, hermano. ¿Me entiendes? Porque esta es una guerra para pelearla, pero somos más que vencedores en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. Pero debo mantener esa mentalidad firme, fuerte. ¿Se imagina usted Cristo con la primera intervención del diablo a través del ejercicio de los fariseos o de los saduceos, de todos aquellos religiosos que iban contra Cristo? Cada vez que querían ir contra Él, buscaban, ¿cierto? Pensaban, trataban de maquinar, igual como el diablo, ¿en qué podemos hacerlo caer? ¿Ya? Y entonces ahí estaba. Pero el Señor siempre tuvo una palabra correcta. Siempre tuvo una palabra correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que tú tienes que tener correctamente en ti, ¿cierto? Cuando el diablo venga y tú te des cuenta que el diablo está haciendo, mira, no me vas a venir con esta. Tú dices que nadie me quiere, que no hay uno que me quiere, que me ama y con eso me basta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Eso es suficiente. Y tú le pegas inmediatamente, ¿cierto?, un tapado de boca al diablo, porque eso es lo que te va a decir. Te va a empezar a hacer pensar que tú estás así. No. El guerrero, hermano, se mantiene de esa manera. ¿Ya? En la guerra, cuando tú tienes que dar cuenta de una guerra, hermano, cuando hay guerra es porque hay un enemigo. No hay guerra si no hay enemigo. No hay guerra, ¿me entiende? Usted sabe lo que se usa, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas de un país en paz se usan para cosas que necesita el país. ¿Ya? Usted ha visto, ¿cierto?, los militares en un lugar, en una zona u otra, cuando hay catástrofe. Se usan para cosas pacíficas. ¿Ya? Pero nosotros siempre tenemos un enemigo. Siempre está allí. Y siempre quiere combatir contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cómo combate usted con este enemigo? Lo primero que tiene que hacer es que usted no está solo o sola. Usted pertenece a un equipo que se llama el cuerpo de Cristo. ¿A qué cuerpo pertenece usted? No es a la iglesia Tiempo de Dios allí en Quilicua. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted tiene un equipo y otros que están orando por ti. Grite, SOS, socorro, grite, hermano. Si el diablo no ha contado esa mentira, cierto, que parece muy bonita. No, es que no me gusta molestar. Es que el pastor está muy ocupado. Para eso está uno, hermano. El que está herido tiene que gritar. Ya. Usted sabe el dicho, ¿no? ¿Guagua qué? Ya, listo, usted ya lo sabe. Si yo no grito, ¿quién va a saber que el pastor puede tener revelación de Dios perfecto, pero no es adivino? Ay, dígame en esta hora. Hay gente que desaparece y uno dice, después de un tiempo se da cuenta porque vienen varios acá.
Gracias a Dios es numeroso, ¿cierto? Cuantitativamente diciendo, la gente que viene acá. Y nos damos cuenta. Y tratamos de hablar y no sabemos qué le pasó a la persona. Y cuando le llamamos o le mandamos, no quieren contestar. Digan por lo menos, me fui. Olvídense de mí. No quiero hablar con usted. Pero digan algo. Claro, digo, chao. Como dice la cara. ¿Me entiende? Porque así uno sigue luchando por los otros que están, que siguen estando. ¿Cuántos dicen amén? Ya no podemos, ¿cierto?, luchar porque somos un equipo. No, solo no podemos luchar. No luche solo. No tenga usted en mente, no, es que yo. No, pida ayuda. Pida ayuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted que cuando el niño está aprendiendo recién a abrocharse los zapatos, hijo, no te puedo esperar mucho, ya vamos, yo te abrocho el zapato? No, y ahí está. ¿Y cuánto rato pasa? Y la hora, y el tiempo, ¿me entiendes? Es lo mismo espiritualmente hablando. A veces no tenemos el tiempo, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que aportar, tenemos que cubrirte, tenemos que protegerte. ¿Cuántos dicen amén? Las oraciones nos protegen, el andar en Cristo nos protege, el saludarnos nos protege. ¿Cuántos dicen amén? No he visto al hermanito bajito, chiquitito, no importa, no te acuerdas del nombre, pero te acuerdas del rostro de él, te acuerdas del rostro de ella, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas de esa niña linda, buena moza que se sentaba al lado mío? No la he visto, ¿sabe quién se la llevó? ¿Qué lobo, rapaz? No, usted tiene que orar por ella. Alguien dígame en esta hora, ¿no? ¿Cierto? Segunda cosa, debe reconocer y comprender la importancia de un equipo. Ya, si usted pertenece a un lugar, ese lugar le conviene a usted, le da cobertura, le da bendición. ¿Cuántos dicen amén? Le trae gracia de Dios. Hay alguien que por lo menos Dios le dijo, a ti te voy a dar palabra, toma, y tú tienes que, este es tu trabajo, come, y da palabra, ¿me entiende? ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso tiene que ser así, ¿ya? Tiene que ser así, para que entonces podamos, ya, debemos reconocer eso. Estamos en un lugar, ¿me entiende? Yo doy gracias que aquí hay gente que ha dicho que hay buena palabra aquí y que todo esto está bien. Como hay cosas también que han dicho que son malas. Es perfecto, porque no hay iglesia perfecta. Desde el día que usted está aquí y que yo estoy aquí, no hay iglesia perfecta. Porque los imperfectos somos nosotros, ¿ya? Y no me siento ninguno divino, ni ¿me entiende? No he ido al cielo, ni quiero ir al cielo tampoco, todavía. Para traer una visión, no. ¿Ok? Soy tan igual como... Y yo les necesito a ustedes. Los pastores necesitamos a ustedes, las ovejas. Por eso somos un equipo. ¿Cuántos dicen amén? Así que diablo asqueroso, si te vienes conmigo, hay como 300 que tienes que pelear con ellos. Hay otros tantos que están a favor mío. Hay otros que están luchando conmigo. Hay otros que me creen. Hay otros que creen en lo que yo digo de parte del Señor. ¿Me dice amén? Ya, por eso no me voy a bajonear, no, tengo que tener mucho ánimo en este tiempo y espero que simplemente sea el invierno para algunos que están a lo mejor puestos en casa y no quieren moverse pero cuando ya viene el verano esto va a tener que estar pero repleto, lleno. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos ganado la victoria. ¿Ya? Tercero, cuando uno está adiestrado, da un paso adelante. Claro. Da un paso adelante, ¿ya? Porque está preparado para el servicio. ¿Me entiende? Nosotros cuando estábamos en la fila, ¿cierto? Y estábamos en la compañía, ya estaban 2, 3, 4, 5 filas según la cantidad de soldados que estábamos en ese momento, ¿ya? Y llamaba a mi compañero de adelante, el compañero que estaba adelante, sea la primera, tercera, cuarta fila, no importa la fila que sea, ¿ya? Lo importante era que yo cubriera ese puesto. Mi compañero faltaba. Cubriendo al compañero. Cuando el otro no puede, yo lo cubro. Cuando el otro no puede orar, yo oro por él. Cuando el otro está frágil, yo oro para que Dios te le dé fuerza. Cuando está el otro así, yo oro por él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Me preocupo de eso, porque estamos haciendo un equipo, estamos considerando un equipo para el servicio. Cuando el Señor limpió a Isaías, el Señor hizo una pregunta. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá? Isaías capítulo 6. ¿Ya? ¿Quién irá? ¿Qué dijo Isaías? Él cubrió la necesidad. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Oh, ¿cuánto dicen amén? Eso es el ponerse en el lugar del otro. ¿Me entiendes? Cuando no hay, yo estoy. Cuando alguien no puede, yo quiero hacerlo.
Si me lo permiten hacer, yo lo voy a hacer. Cuando dicen amén, ¿ya? Es un servicio encomendado por Dios en medio de la batalla, ¿ya? Nos puede quedar un flanco descubierto. No puede quedar un flanco descubierto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y estos meses que voy a estar predicando, como ya les dije a ustedes, ¿cierto? Vamos a tener que entender esto. Y no solamente estos meses, sino que el resto de nuestra existencia. Orar los unos por los otros, ¿cierto? Tapar algún flanco. El pastor puede ser que necesite aquí, necesite allá. Oh, mi hermano lo he visto aquí, no lo he visto allá. Bueno, yo voy a orar para que todo el Señor lo esté cubriendo. Para que todo esté en su mano poderosa. Para que la gracia de su Espíritu pueda cerrar toda puerta. Que el diablo no penetre. Que los adolescentes sean hijos de Dios, que los jóvenes sean hijos de Dios. Yo voy a orar aunque el papá de él no ore. Yo voy a orar por ese joven. Yo me voy a comprometer por ese joven. Yo voy a orar por ese matrimonio que está mal, llegó mal. Yo quiero orar por ellos, no me importa qué es lo que tenían. Yo voy a orar para que ellos sean una realidad y una bendición, hermano. Pero tengo que cubrirlos. Tengo que cubrirlos. Y termino. Versículo 4. Recién entré al 4, hermano. Cuesta llegar al 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No, ¿me entiende? Que no puede ser lo de la vida más importante de aquel que te ha salvado. No puede. Tú tienes que en algún momento, yo no te estoy diciendo deja de trabajar y vente al culto, no te estoy diciendo eso. Porque Dios quiere que tú trabajes. El trabajo fue una bendición y fue antes de la caída del hombre. Si no, lea el capítulo 2 de Génesis. El trabajo no es una maldición. No, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hizo llover hasta que hubo alguien que se encargara del trabajo en el huerto del Edén. ¿Por qué no llovía? Porque todo se iba a perder. Pero cuando hubo un hombre que pudo trabajar, el Señor soltó la lluvia. Para que el campo produjese, para que todo fuese de alguna manera. ¿Ya? Súbanos, chicos. Ya estoy terminando también. Así que en ese sentido, hermano. Entonces, para que miremos esto de verdad en forma correcta y adecuada, ¿ya? Entonces, ninguno puede considerar menos lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo fue demasiado grande. ¿Cuántos dicen amén? Que el país determine nombre o de leyes y que uno tenga que tenga que obedecer las leyes cuando están contra Dios. Yo prefiero irme a la cárcel, pero ser fiel a aquel que me ha llamado, a aquel que me ha constituido. Claro que sí. ¿Ya? En ese sentido tengo el ejercicio de elegir, de aceptar lo que Dios me ha dicho, ¿ya? Así que en ese aspecto usted tiene que creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creerle a Dios y saber, porque el Dios del cielo te ha llamado y ha puesto sus manos sobre ti. ¿Me dice amén? El versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Timoteo dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, seas un soldado, seas un militar, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, ¿cierto?, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos dejaron de creer. Pero Pablo le dijo a Timoteo: yo te encargo, recuerda que tú fuiste tomado y yo te impuse las manos para que recibieras toda bendición de parte del Señor. Tú eres un hombre salvo. Por eso después le dice al mismo Pablo a Timoteo, dice: un buen obrero de Jesucristo que sabe trazar bien la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de verdad es la que me va a ayudar a mí a poder hacer lo correcto. Toda orden de Dios es verdad. Toda orden de Dios es de una palabra de verdad. ¿Me entiendes? Yo no soy evangélico porque me trajeron.
Yo no soy evangélico por esto otro. Yo soy un hijo de Dios porque Dios me ha comprado a precio de sangre. Así que seré leal a Él y solo a Él. Cuando dicen amén. Y si Él me dice, honra a ese hombre, lo voy a honrar. Y si me dice, honra a esa mujer, la voy a honrar. Si me dice, cuida a tu esposa, la voy a cuidar. Si me dice, cuida a tus hijos, los voy a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Porque la orden de Él es verdad. Es verdad. Y como buen soldado de Él, voy a hacer lo que Él me dice. Termino diciendo esto. Jesús en verdad entregó su vida voluntariamente. Eso hace un soldado. ¿Ya? Un soldado es una persona auténtica como lo es Jesús en sus decisiones. Tomó decisiones auténticas. ¿Ya? Jesús fue obediente y dispuesto a obedecer todo lo que su Padre le dijo. Jesús se sometió a la voluntad del Padre sin resistir ninguna orden de Él. Jesús no se aferró a la vida como una excusa para no morir por aquellos que dijo que amaba. Tener una mentalidad militar significa, hermanos, sobre todo, estarse volviendo a ser semejante a Jesucristo el Señor. Semejante a Jesús. ¿Ya? Porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y los que somos de su reino no somos de este mundo. Aún más, Él nos llama que somos pasajeros, advenedizos, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, cuando tú estás luchando, cuando tú estás guerreando, cuando estás haciendo una oración de la palabra, una oración que empieza a penetrar las oscuridades que el diablo trae en cualquier área de tu vida, estás exponiendo a que Jesús es el que va a ganar o ya ganó esa pelea por ti. Y Él te va a poner en ese sitial. Ahora tú eres un vencedor. Nunca tengas miedo de decir, Señor, soy un débil. Porque cuando tú tomes la palabra, decir, entonces soy fuerte. Oh, Señor, no tengo nada, soy un pobre. Entonces vas a tener que decir, entonces soy rico. Señor, no entiendo mucho, soy un necio. No, yo escogí lo vil, lo menospreciado del mundo para poder avergonzar a aquellos sabios. Oh, eso es palabra de Dios. Eso es una cosa que Dios tiene. Oh, y ustedes son unos locos, sí. La cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Para vencer toda tiniebla, para vencer toda oscuridad. Es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Oh, ponte de pie, sigue aplaudiéndole a Él, a Jesucristo el Señor. Vamos a luchar, vamos a pelear. Aleluya. Ojalá alguien grite, soy más que vencedor en Cristo el Señor. Él me llamó, estoy enrolado en sus filas. Me ha cambiado y me ha transformado. Y doy gracias porque lo ha hecho. Eso es una realidad. Sal convencido, creyéndole a Cristo, que las cosas que vengan en forma de adversa contra ti no podrán. Contra ti no podrán. Tentaciones, ¡wow! Problemas, ¡wow! Necesidades, ¡wow! Todo está en las manos del Dios Todopoderoso. Y yo en Él confío. En Él creo y así va a ser. Así que, hermanos, sigamos luchando. Te invito el martes a pelear la buena batalla de la fe. Estamos creyéndole a Dios. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Es creerle a Dios, creerle a Dios. Tu familia, tus hijos, todo expuesto delante del Señor. Tu propia vida, tu economía, tu salud, todo expuesto delante de Dios para que Dios obre el milagro que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ya, recuerda, no eres de la infantería, no eres de la caballería, no eres de la aviación, pero eres un soldado de Jesucristo el Señor. En eso tienes que estar convencido. Dale un buen aplauso a este capitán, Jesucristo el Señor, Rey de nuestra vida. Cantamos al Señor. Aleluya, gracias Jesús. Bueno es nuestro Dios. Gracias.
Aleluya. Levanta tus manos, Padre. Bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas. Señor, quita la mano del enemigo sobre ellos. Padre, que cualquier acción del diablo sobre las casas, los hogares, trabajo, familia, hijos e hijas, cuerpos, toda enfermedad, Señor, es quitada, Dios mío. Libera a tu pueblo, Señor. Hazlo para tu gloria, Señor. Y expresaremos con gozo, con alegría. Si a alguno se le fue la alegría, si alguno tiene raíces de amargura, quítala, Señor, en el nombre de Jesús. Y vuelva el gozo del Señor en sus corazones, porque es su fortaleza. Padre, bendigo a tus hijos de regreso a casa, para que este domingo, si tú no vienes antes, estemos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Pase lo que pase, vendré a tu casa, Señor, a alabarte y a darte toda la gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso nuevamente al Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Vamos a empezar un nuevo discípulo. Puede hablar con el pastor David, para que se inscriba, aquellos quieren inscribirse en el nuevo discípulo, y también los matrimonios, ya el nuevo ciclo para los matrimonios. Inscríbase con el pastor David también. Que el Señor le bendiga y tenga una linda noche. Chao, chao.